palabra de Dios, adorando y respetando a nuestro Dios y Salvador. Bien, pongan mucha atención, no lo voy a leer solo, nada más síganme con la mirada, pero sí pongan mucha atención en lo que vamos a predicar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la simiente del diablo. Hoy vamos a hablar de la simiente del diablo. Versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:35, vean, Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Nuestro Señor Jesús está hablando con los discípulos y les dice lo siguiente: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hoy vamos a hablar, hermanos, de cosas tremendas. Vamos a ver a través de la Biblia cómo Dios nos habla de cosas que escondió para su pueblo aún, para todos, pero que a su pueblo se las ha mostrado a través de la Escritura. Y estas cosas, hermanos, a muchos quizás les vaya a espantar, pero a otros les va a llenar de regocijo, porque vamos a hablar de los hijos de Dios, de la simiente de la mujer y de la simiente del diablo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde en que usted ha traído a un puñado de sus hijos, le rogamos, Señor, que usted sea el que nos guíe, el que nos enseñe, que sea su Espíritu Santo, Señor, dándonos toda la luz a este asunto para mostrarnos, Señor, la simiente de la mujer y la simiente de Dios, la simiente también del diablo. Padre, en esta mañana yo le ruego por medio de su Espíritu Santo que sea nuestro Señor Jesús, con todo su poder y su gloria, que no nos desviemos de su estudio, de su entendimiento, de su palabra, y que mostremos, Señor, a través de cada obra que hacemos, la gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesús. Que sea su Espíritu Santo, Señor, llevando a este pueblo a toda verdad y toda justicia, para que comprendamos esta palabra suya
que está mostrada, pero revelada hace apenas unos 2000 años. Padre, yo le ruego y le pido todo esto para gloria y honra suya, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Nuestro Señor Jesús está con sus discípulos y les va a hablar acerca de la parábola que les había hablado acerca de la cizaña y de el trigo. Para esto, hermanos, quiero que pongan mucha atención y me acompañen a Génesis 3. Génesis 3, del 12 al 15. Quiero que pongan mucha atención, hermanos. Esto es un estudio, una predicación, considero yo que muy interesante. Todas las cosas de Dios son interesantes a todos los jóvenes y todos los niños y todos los mayores. Deben de entender esto, que todas las cosas y la palabra de Dios son muy importantes para nuestra vida, porque a través de ella glorificamos y enaltecemos el nombre de Dios y aprendemos a vivir como a Él le gusta, porque eso también glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre, Adán y Eva, habían pecado y el diablo había sido el culpable. Génesis 3, 12 al 15. Ya él les había hablado, ¿verdad? El diablo les había prometido a Eva que le iba a dar el fruto del árbol, conocimiento del bien y el mal, que les llevara a ser como Dios. Y Adán, queriendo congraciarse con su mujer, también pecó contra Dios. Y Dios hace un juicio al diablo, a la mujer y a Adán. Cada uno de ellos tuvieron un grado de culpabilidad, pero finalmente fueron culpables todos. Primero vean el versículo 12, dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo soy culpable, pero no tanto, porque la mujer me dio. Mis hermanos, cuando el hombre obedece a Dios, enaltece a Dios y glorifica a Dios, pero cuando desobedece a Dios, le ofende a Dios. El pecado había entrado al mundo y había echado a perder el plan de Dios, aunque finalmente Dios tiene que componer y compone todas las cosas que nosotros como hijos de Dios echamos a perder. Muchas veces nuestro matrimonio es con alguien con quien no debe de ser. El Señor dice: no os unáis en yugo desigual, y los jovencitos, las jovencitas no hacen caso y empiezan a tener noviazgo con los del mundo. Y todo lo que Dios tiene para ellos lo echan a perder, aunque después Dios los va a recomponer y los va a llevar a su reino. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Me dijo el diablo, me dijo la serpiente, que yo podía ser como tú. Mis hermanos, nadie puede ser como Dios más que Dios mismo. Ella había desatendido la palabra de Dios y también la palabra de Adán, porque Adán le había comunicado
lo que Dios había mandado acerca de él, del árbol que estaba en medio del huerto. Cuando una mujer desobedece a su marido, también ofende a Dios, porque la mujer está sujeta al marido y debe estar sujeta como la iglesia a Cristo. La mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, engañar a la mujer y hacer que el hombre pecara, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dice, tú eres el más culpable porque has hecho caer a la mujer y al hombre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice, voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya, le dice al Dios. ¿Qué es simiente, hermanos? La simiente es aquella semilla que da lugar a un ser igual al que procreó esa semilla. Por decir, la semilla de la naranja da naranjas. La semilla del mango da mangos. Y dice Dios al diablo, mira, va a haber enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. Es decir, esa mujer ya no es Eva, hermanos. Esa mujer es simbólicamente el pueblo de Dios o el pueblo judío. Pero ya el diablo había puesto, fíjense bien, dentro del género humano, porque esto es espiritual, había puesto su gen. ¿Qué es el gen? Son partículas que traen información, ¿verdad? Para que el hijo de una mujer, junto con su marido, dé lugar a un ser humano. Y en el caso de los animales igual, ¿verdad? Se aparea un caballo con una yegua y dan lugar a un ser semejante a ellos. Espiritualmente, la simiente de la mujer es el pueblo judío. Pero su representante o su máxima expresión es Jesús. Miren, guarden su lugar y vamos a Gálatas 3:16. Guarden su lugar. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios había prometido un Salvador y hacer en la mujer una simiente. Y de una manera maravillosa que traspasa el tiempo y las distancias, había hecho que en esa mujer hubiere la simiente de salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Había prometido ya Dios un Salvador para el género humano, pero había también permitido una simiente en el género humano que fuera la simiente del diablo. Es decir, dos tipos de seres humanos, los cuales iban a ser unos del pueblo de la mujer
y otros del pueblo del diablo. Interesante esto. Miren, guarden nuevamente su lugar y vamos a Romanos 9. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que carnalmente descienden de la mujer son verdaderamente pueblo de Dios, ¿no es cierto? Hay en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, también hijos de la simiente del diablo. Nuestro Señor Jesús les dice ahí en el Evangelio de Juan a hombres incrédulos que le persiguen para matarle, y les dice: ustedes son hijos del diablo porque no han creído en Dios ni en sus promesas. Pero también les dice ahí en Juan, ¿verdad? En Juan 11 les dice que Dios va a juntar a su pueblo, a los de la simiente de la mujer, les va a recoger como pueblo suyo, porque está regado en todo el mundo. El pueblo de Dios, el de la simiente de la mujer, no solamente es el pueblo judío, sino que esta simiente también está regada en todo el mundo. Vamos a regresar a Génesis 3:15. Dice: voy a permitir, y va a haber hombres y mujeres que tengan simiente de la mujer y otro simiente del diablo. Y hay dos características, entre muchas otras, que caracterizan a los hijos del diablo, a los de la simiente del diablo. ¿Cuáles son esas? Una de ellas, rebeldía ante toda autoridad. Ante toda autoridad. Cuando los jóvenes, los niños, se rebelan ante la autoridad de su padre, de su madre, quizás muchos de ellos son de la simiente del diablo, porque no respetan la autoridad de sus padres. La otra de las características es la soberbia. Dicen: es mi vida y yo puedo hacer de ella lo que yo quiero. Y aún se enaltecen contra Dios. Quizás escuchan la palabra de Dios y la conocen, pero no la atienden, no la obedecen. Y muchos hombres en el mundo se les ha predicado de la palabra de Dios, que Dios manda que todo hombre vaya en fe a Jesucristo. Pero muchos dicen: no me interesa eso. Ni la entienden, ni la escuchan, ni la quieren comprender. Esa simiente que es en Adán y en Eva se empezó a esparcer por el mundo. Y dos de esas simientes, el de la mujer y la del diablo, la vemos aquí, vean, en Génesis 4. Génesis 4:9. Ya Dios había permitido que Eva y Adán tuvieran hijos. Uno de esos hijos era Caín y su hermano menor era Abel, y venían de Eva, venían de Eva, pero ya genéticamente, espiritualmente, Caín traía la simiente del diablo. Y Abel, aunque era su madre,
tenía también la simiente de la mujer, la de la salvación, la de los hijos de Dios. Así que no te preocupes ni te ocupes, porque dentro de una familia puede haber salvos y no salvos. Puede haber de la simiente de Dios, de la simiente de la mujer o de la simiente del diablo. Ahora, ¿quién sabe eso y quién puede saber quién es de la simiente del diablo y quién de la simiente de la mujer? Nadie, más que Dios. Por eso nuestro Señor Jesús dice: voy a dar a conocer cosas que están ocultas desde antes que el hombre conociera siquiera la Biblia. Cosas que están hechas en la creación durante el inicio de la creación en el mundo. Mis hermanos, muchas veces esto no se quiere predicar. Y he oído predicaciones acerca de esto y suavizan y dicen: es que en el hombre y en la mujer hay las dos semillas. No es cierto. O hay hijos de Dios que no lo saben, pero que finalmente van a llegar al conocimiento de la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo, y otros que Dios permitió que tuvieran la simiente del diablo. Y para saber esto, hermanos, yo no quiero que juzgues a los hombres, ni que andes por todo el mundo juzgando. El que juzga es Dios. Lo único que es el propósito de esta predicación es que comprendas que Dios tiene misericordia de ti al tenerte aquí. Que Dios tiene misericordia al que tú conozcas la Biblia, porque tienes la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Y para que aprendas a enaltecer y glorificar el nombre de Dios como la simiente de la mujer. Ahora, lo que dices: bueno, ¿y cómo puedo saber cómo soy, si soy hijo de la mujer o de la simiente del diablo? Vamos a Ezequiel. Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12. Hermano, quieren cerrar la puerta, por favor. Aquí Dios, a través de la palabra, nos dice cómo era el diablo antes de Ezequiel 28, 12. No pregunten, hermano, yo voy a decir 2 o 3 veces la cita para que no pregunten, por favor. Ezequiel 28, 12. Dios nos muestra cómo era el diablo antes de entrar en pecado. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Y está hablando y comparando al rey de Tiro, pero en realidad está hablando del diablo. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Perfección quiere decir llevado, inclinado a hacer lo bueno, a hacer lo santo. El diablo era así. Obedecía a Dios. Quería obedecer a Dios y obedecía a Dios. Y hacía todas las cosas para la glorificación del nombre de Dios. El primero en alzar la mano para hacer las cosas que Dios mandaba era él. Así también los hijos de Dios tienen que levantar la mano para hacer las cosas. Así era el diablo antes de entrar en maldad. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, es decir, tenía temor de Dios. Los hijos de Dios tienen que temer a Dios siempre.
El día de ayer un hombre me hablaba, miento, no fue ayer, estaba hace unos momentos hablando con él, cuando me bajé a cuidar la puerta, y decía, es que Dios no castiga y Dios no hay que temerle, hay que respetarle. No, mi hermano, hay que temer a Dios, hay que temer a su palabra y hay que temerle, ¿verdad? A su castigo. Hay que temerle a su castigo. Hay que sostenernos en sus promesas de bendición, pero también hay que temerle a su castigo. El diablo le temía, en ese momento todavía era Luzbel, le temía a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y era lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Acabado de hermosura quiere decir que cuando Dios veía lo que hacía Luzbel, le agradaba. Decía, está haciendo las cosas bien. Se regocijaba. Así también los hijos de Dios, cuando obedecen a Dios, Dios se agrada de ellos. Y sus padres más también, ¿verdad? También se alegran. Cuando los niños, los jóvenes, aún los adultos, obedecen a los padres, porque a veces los padres están llenos de sabiduría. Lo que pasa es que los hijos hoy en día están menospreciando la ancianidad, están menospreciando la ancianidad y ya no respetan a los mayores porque dicen, yo sé más, yo estoy más fuerte, porque quizás no han entendido que son de la simiente del diablo. El diablo, siendo Luzbel, agradaba a Dios de todas las cosas que hacía. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Estabas ahí junto a Adán y a Eva. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo y de onis. Vestirse significa hacer obras. Y Luzbel hacía todas las obras bien, en santidad y en obediencia a Dios. Así los hijos de Dios, los hijos de la simiente de la mujer, tienen que ser, pero no llegar a ser como la simiente del diablo. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios, al primero que creó de los querubines, fue a Luzbel. Y creó a él y a todos los demás querubines para que enaltecieran el nombre de Dios y se lo recordaran a las naciones, a los hombres, a la humanidad. Esa era la labor de este querubín grande. Enaltecer a Dios en todas las cosas que él mismo hacía. Fíjense bien, todo lo que hacía Luzbel glorificaba a Dios. Y en ese momento Luzbel era humilde. Y decía, todo lo hago para Dios, y se acomedía a hacer las cosas para Dios. No había envidia en él. No había orgullo. Así los hijos de Dios, los de la simiente de la mujer, tienen que ser. Ayudar a las cosas de Dios, a la obra de Dios, y nunca buscar su encumbramiento. Nunca buscar el reconocimiento de nadie. Nunca buscar el reconocimiento del pastor o de los hermanos. Porque todo es en Dios, por Él y para Él. Así es. Luzbel así lo hacía. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí te puse porque era el lugar apropiado para ti. Estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas en ellas. Es decir,
tenías, fíjense bien, el diablo, siendo luz y todavía en obediencia a Dios, tenía reconocimiento y se regocijaba en obedecer a Dios. Se paseaba entre todos los ángeles de poder y nunca decía, yo sé más que tú. Nunca decía, yo puedo más que tú. No había envidia, no había jactancia, no había soberbia, todo iba bien. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Sí? No tenías ninguna mancha en tu vida, en tu creación y en tu existencia, dice Dios. Hasta que se halló en ti maldad, hasta que se halló en ti soberbia. Y entonces el diablo empezó a decir, bueno, todo lo que Dios ha hecho para mí, porque Dios le daba más sabiduría, Dios le daba más poder. De hecho es el querubín más poderoso o el ser más poderoso después de Dios, pero muy alejado del poder de Dios. Y decía, bueno, si me está bendiciendo Dios, es porque lo merezco. Dios nunca, hermanos, nunca te va a dar algo que tú merezcas, porque nunca merecemos en Él. Él siempre da antes de que tú merezcas. Muchos hombres en el mundo dicen, es que me está bendiciendo Dios, me da riqueza, me hizo bello de apariencia, me hizo inteligente, me hizo hablar bien, me dio una capacidad de trabajo muy buena, y es porque me lo merecía. Nunca, nunca. En Dios todo es gracia, es decir, nunca lo podemos merecer. Y Dios le estaba dando al diablo no porque se lo mereciera, sino para que siguiera enalteciendo el nombre de Dios en cada obra que hacía el diablo. Pero el diablo dijo, no, Dios me lo da porque yo lo merezco. Y empezó a germinar en él el deseo de ser como Dios. El deseo de tener no solamente lo que Dios le diera, sino lo que él deseaba. Cuando tú no eres capaz, hermano, de esperar a que Dios te dé lo que Dios quiere para ti, y que tú le empiezas a reclamar, ¿por qué a aquellos le das más que a mí? ¿Por qué lo hiciste más inteligente? ¿Por qué lo hiciste más agradable? ¿Por qué le diste una familia mejor que la mía? Entonces empiezas a envidiar, y eso es desagradable para Dios. Todo, absolutamente en Dios, en Cristo Jesús, hermanos, es gracia. Es decir, todo es inmerecido con respecto a la bendición, con respecto al castigo, todo es merecido. Ahora, bien, ya vimos cómo era el diablo. Era obediente a Dios. Pero en cuanto Dios le dice, mira, tú estás deseando mi trono. Y quizás Dios, hermanos, sin que él hubiera codiciado lo de Dios, le hubiera dado un reino. No semejante al de Dios, pero sí con mucho poder y gloria. Pero el problema del diablo es que codició lo que era de Dios. Y a veces los cristianos codiciamos lo que es de Dios. Y no solamente eso, sino a veces creemos que tenemos lo de Dios. Y empezamos a encumbrarnos, enaltecernos, ensoberbecernos delante de los hombres. Y eso es simiente del diablo.
Ahora bien, vamos a Génesis 6:9. Génesis 6:9, por favor. Del 6:1 al 8, Dios vio cuando los descendientes de Adán y Eva empezaron a llenarse de pecado. Empezaron a llenarse de pecado. Y dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, el mal se había apoderado casi por completo de toda la humanidad. Casi por completo, porque había un hombre junto con su familia llamado Noé que no cayó en ese problema. Miren, vamos al capítulo 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahora vamos al capítulo 9. Ya había transcurrido, había ocurrido el diluvio, y Dios, después de que han descendido a la tierra, les dice: ahora aquí está tu bendición, Noé, aquí está tu familia, pero uno de los hijos de Noé, de la simiente del diablo, estaba ahí. Miren, vean el versículo 18, Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ahorita vamos a ver por qué. Este hombre, el hijo de Noé, cuando Noé toma vino y pierde la noción del tiempo, se duerme, entonces su hijo ve la desnudez de él. Mucho se ha hablado acerca de esto, pero yo creo, hermanos, que lo que quiso ver Cam es compararse virilmente con su padre. Compararse virilmente con su padre. Quizás decir: yo virilmente soy más dotado que mi padre. Ningún hijo de Dios se puede comparar con su padre terrenal, y mucho menos con su padre espiritual. Ninguno. Eso es pecado delante de Dios. Este hombre, después pasadas las generaciones, viene a ser el padre de los pueblos cananitas. Los pueblos cananitas ocuparon la región que después iba a ocupar el reino de Israel, el pueblo de Israel. Pero antes de que llegaran los israelitas a Canaán, a donde habitaban estos hombres, estos pueblos, todos ellos cometían grandes pecados, grandes, tremendos. Se mataban unos a otros, se hacían la guerra unos a otros, unos destruían a los otros, y en cuanto el otro se recuperaba, hacía lo mismo. Es decir, una región llena de ¿qué? De hijos de la simiente del diablo. Llega el pueblo de Israel a esa zona, a ese territorio, y Dios, que se lo había prometido, los hace crecer y ir exterminando a toda esa simiente de Cam. Pero como a veces el pueblo de Dios es desobediente, a
veces el pueblo de Dios no comprende las cosas que Dios quiere, entonces el pueblo desobedece y se empieza a mezclar con esos pueblos. Un pueblo escogido por Dios empieza a mezclarse con los de la simiente del diablo. La simiente del diablo. Y después vemos todos los problemas que tuvieron los hijos del pueblo de Israel, hasta que tuvieron genéticamente también hijos, entre ellos de la simiente del diablo. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Nuestro Señor Jesús les habla a sus discípulos. Vean versículo 36. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Se interesaban en lo que Jesús les iba a decir. Así los hijos de la mujer, los de la simiente de la mujer, tienen que interesarse en las cosas de Dios. Cuando alguien se interesa, cuando va a los estudios, cuando va a las predicaciones, cuando se para temprano para ir a la predicación de la palabra de Dios, está mostrando que es de la simiente de la mujer, que está alejado de la simiente de los del diablo. Cuando los jóvenes no se juntan con los que fuman, no se juntan con los que dicen malas palabras, cuando no se juntan con aquellos que les gustan los antros, que les gustan los vicios, se están alejando en realidad de los de la simiente del diablo. Cuando el cristiano comprende esto, cuando el Hijo de Dios, el de la simiente de la mujer, obedece a las cosas que se le están predicando, entonces va a dejar de juntarse en yugo desigual. Porque los del mundo, los que no quieren saber de la palabra de Dios, la mayoría de ellos son hijos de la simiente del diablo. Nuestro Señor Jesús les respondió y les dijo: el que siembre la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dios pone, hermanos, quiero que comprendas esto. El que va a ser hijo de Dios, o el que es de la simiente de la mujer, este es desde el principio del mundo. Miren, guarden su lugar, no lo pierdan. Vamos a regresar a Efesios 1. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, es decir, los creyentes éramos predestinados, es decir, escogidos como simiente de la mujer, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si tú estás aquí, no es porque yo te predestiné, es porque Dios te predestinó. Si tú estás aquí, no es porque yo te escogí, es porque Dios te escogió. Y quizás el día de hoy tú comprendas que es una bendición que Dios te haya puesto
de la simiente de la mujer. Vamos a regresar a Mateo, por favor, Mateo 13:38. El campo es el mundo donde el Hijo del Hombre ha sembrado la buena semilla, que son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. La cizaña son los hijos del mal. Ahora, quiero que vean esto. El trigo en su desarrollo y en su apariencia son igual a la cizaña. Así muchos, los de la simiente de la mujer, a veces se comportan como los del mundo. Pero lo hacen ¿por qué? Por ignorancia. Pablo allá en Efesios 2 nos dice que nos comportábamos antes de llegar a Jesús, o más bien antes que Jesús llegase a nosotros, que nos comportábamos igual que ellos, por ignorancia. Vean, vamos a Efesios 2. Y estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, desobedecías a Dios, pero era ¿por qué? Por ignorancia, porque tus padres te enseñaron así, porque la sociedad te enseñó así. Pero ahora, como hijo de Dios, obedeces a Dios, crees a Dios y enalteces a Dios por medio de tu andar, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No dice que éramos hijos del diablo, dice que éramos hijos de ira, es decir, aunque cuando el hombre peca, hermanos, está bajo la ira de Dios, porque no ha recibido todavía a Cristo. Pero cuando Cristo le es predicado y va en obediencia a Cristo de fe, entonces Dios le dice, yo te he reconocido como hijo mío. Yo he visto que tú tienes un corazón dispuesto para mí, que eres de la simiente de la mujer. Ibas a ser destruido igual que los demás, porque para Dios no hay acepción de personas. Pero ahora yo te predestiné, ¿para qué? Para que seas hijo mío. Y yo no permití que el diablo te matara. Y yo no te permití que el carro te atropellara. Y yo no permití que te ahogaras. Yo no permití nada, porque yo te protegí desde el vientre de tu madre. Porque eras de la simiente de la mujer. Vamos a regresar. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo. Hermanos, esa simiente ya estaba ahí. ¿Y cómo se caracteriza? Primero, hombres soberbios, que se pelean a cada momento, aun conociendo la palabra de Dios. Cuando venía yo para acá, en la esquina donde tomo el micro, es un cruce muy importante, y una camioneta y un carro se estorbaban para dar vuelta cada uno, y ahí estuvieron como 3 o 4 minutos. Bueno, mientras yo estuve ahí, ¿verdad? Después no sé cuánto más, pero dije, estos no son hijos de la mujer. Estos no son de la simiente de Dios. Porque hubiera sido un cristiano agarra y permite el paso del otro, ¿verdad? Pero ninguno de los dos hacía eso. Y no sé después si después sacaron pistolas, yo no sé si se insultaron, yo no sé, yo seguí mi camino. El Hijo de Dios no se ofende con las ofensas de los demás. Los de la simiente de la mujer no se ofenden porque les gritan.
no se ofenden porque les maltratan. Tengan honor razón. Dios ha puesto humildad en el corazón de los de la simiente de la mujer. El enemigo que los sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En las iglesias, hermanos, también hay cizaña. Muchas iglesias están llenas de cizaña. Yo no quisiera pensar que aquí hay cizaña. Yo quiero creer que la siembra de aquí es toda del Espíritu Santo, que todos son de la simiente de la mujer. Pero hay congregaciones que están atestadas de la simiente del diablo. Miren, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2. Versículo 9, hablando del anticristo, dice: este hombre evidentemente es de la simiente del diablo, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estuvieron en congregaciones cristianas, se les predicó, se les enseñó, se les redargulló, pero no recibieron a Cristo. No mostraron que eran de la simiente de la mujer. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando nuestro Señor Jesús, hermanos, venga por su iglesia, muchas iglesias van a decir, solamente 1 o 2 se fueron. Y muchos van a decir, pastor, no que estábamos en la verdad. Muchas iglesias ya se fueron, muchos cristianos ya se fueron. ¿Por qué nos quedamos nosotros? Porque eran de la simiente del diablo. Y va a haber iglesias que se vayan con todo y púlpito, ¿no? Todos completos. Yo quisiera creer que es esto así. Ese es mi deseo. Que no se quede ninguno. Va a haber iglesias que la mitad se va y la mitad se queda. Va a haber iglesias que se vaya toda la iglesia y el único que se queda es el pastor. Que no tenía su corazón dispuesto y era de la simiente de él. Cuando suceda esto, estos que queden del conocimiento de la palabra y que no recibieron a Jesús, van a pasar a la gran tribulación. Y van a ser los que, allá en Apocalipsis 13, ¿verdad? Van a ser sellados. No se van ni siquiera se van a poner a ser sellados. Van a pedir ser sellados, para que no tengan problemas con el mundo. Y van a decir, nosotros somos de la simiente del diablo y queremos protegernos en él, porque nosotros no creímos en la palabra de Dios.
porque no confiamos en las promesas de Cristo. Porque fuimos incrédulos a las promesas de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y van a hacer filas para ser sellados en sus frentes y en sus manos. Y después esos van a perseguir a los nuevos creyentes. Pero Dios tiene misericordia de los que están en la gran tribulación, de los que van a estar en la gran tribulación. Eso les va a dar oportunidad a los de la simiente de la mujer que todavía salgan en ese momento. Les va a dar la oportunidad de mostrar su fe a través de rehusarse a ser sellados. Estos hombres y mujeres que pasen a la gran tribulación, yo no sé, yo quisiera decirles que hay salvación en ellos, pero la palabra de Dios dice que conociendo de la palabra no recibieron a Jesús para ser salvos. No recibieron de Jesús la salvación que estaba prometida en el Padre. Y después vamos a ver, hoy hermanos, vamos a ver cómo los de la cizaña van a ser separados. ¿Cómo son separados? Son aquellos hombres y mujeres que prefieren el dinero que ir a la predicación. Son aquellos hombres y mujeres que prefieren la escuela a la escuela dominical. Son aquellos que se ocupan de las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios. Son aquellos que prefieren el reconocimiento del mundo que el de Cristo Jesús. Esos son los de la simiente del león. Un verdadero cristiano, un hombre que es de la simiente de la mujer, se prepara desde temprano, se prepara desde el lunes, está orando por su iglesia, está orando por sus pastores, está orando por sus hermanos, está orando porque Dios recoja su iglesia. Y si bien se ocupa de las cosas del mundo, es para gloria de Dios. Porque muchos científicos, a través de su trabajo, glorifican a Dios. Muchos médicos glorifican a Dios. Muchos maestros de matemáticas, de historia, de español glorifican a Dios. No se soberbecen delante de Él. Y no están diciendo, yo sé lo que sé porque yo me esforcé. No. Reconocen que hay un Dios que les dio todo. Los de la simiente de la mujer dicen, yo glorifico a Dios a través de mi vida. Los de la simiente del diablo dicen, yo tengo que esforzarme porque Dios nada me puede dar. Voy a cuidar de mi negocio porque yo no dependo de Dios. Voy a cuidar mi trabajo porque yo no dependo de Dios. Voy a cuidar mis ingresos porque Dios no me puede proveer. Yo voy a gobernar a mi familia como yo quiero y no me importa lo que diga la palabra de Dios. Y ahí están las consecuencias. Hoy en día, hermanos, hay tanto divorcio entre los cristianos porque uno es de la simiente de la mujer y otro de la simiente del diablo. No siempre es el caso, pero mucho sucede así. Vamos a regresar a Mateo.
versículo 42. Y los que sean de la simiente del diablo, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los de la simiente de la mujer, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oye. Vamos a Mateo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de Dios, hermanos, empezó pequeñito. La simiente de la mujer empezó pequeñita. Creció más la simiente del diablo. Las iglesias, hermanos, las congregaciones empiezan pequeñitas, pero van a ser grandes si es que son de la simiente de la mujer. Pero eso será más adelante. Versículo 33. Otras parábolas les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando las cosas son leudadas por la levadura, crecen. Pero quizás muchas iglesias hayan crecido, pero también hayan sido contaminadas, porque se hizo crecer más la simiente del diablo que la simiente de la mujer. Vean capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, donde el cual un hombre halla y lo esconderé de nuevo, y gozoso por ello ve y vende todo lo que tiene y compra el campo. Hermanos, tú eres el campo. Dios ha puesto en ti la simiente de la mujer. Y nuestro Señor Jesús dejó todo para poder venir a rescatarte. Dejó todo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, la simiente de la mujer, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo lo que tenía nuestro Señor Jesús lo dio por esa perla preciosa que eres tú, porque eres valioso para ella, eres valioso para Dios. Cuando el hombre es de la simiente de la mujer, es precioso para Dios, de mucho valor. 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Cuando nuestro Señor Jesús ve a
a Pedro, le dice, ya no vas a ser pescador, ahora vas a ser pescador de hombres. Y tu red es la Biblia, y tu red es la palabra de Dios. Y esa red va a permitir que se recojan muchos peces. Y ese mar son las congregaciones donde la palabra de Dios es echada y recoge lo bueno y desecha lo malo. Cuando tú comprendes eso, entonces quizás empieces a tener temor de Dios. Si estás aquí, es el principio de la sabiduría. Si estás aquí es porque Dios te ha escogido para hacerte la simiente de la mujer. Quizás tú no lo sabías, por el día de hoy lo has oído de parte de la palabra de Dios. Yo espero que reflexiones y que te dé temor de Dios. Y que no te suceda lo que a Luzbel, que teniendo todo al alcance de su mano, por causa de su soberbia, por causa de su vanidad, entró en pecado delante de Dios. Yo quisiera que no sucediera eso con ninguno de mis hermanos aquí presentes. La simiente de la mujer, no sé si está en ti, pero yo estoy pidiendo para que sea así. Bien, vamos a ponernos de pie. Padre, ojos cerrados, rostros inclinados, mis hermanos, por favor. Padre, en esta mañana que se ha congregado un pueblo delante de usted, le rogamos, Señor, que la cizaña, la que ya no tenga, Señor, remedio, la que usted en su misericordia, Señor, usted pueda transformar, la que delante de los ojos de los hombres no tenga remedio, usted la transforme, Señor, en simiente de la mujer. Que sea su Espíritu Santo, Señor, haciendo toda la obra, porque nosotros no ignoramos el poder de usted. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y estoy seguro, Padre, que usted el día de hoy hablará a los corazones de mis hermanos, transformándolos para ser simiente suya, simiente de la mujer. En esta mañana, Padre, yo le ruego y le pido que derrame de su Espíritu Santo, Señor, quitando toda soberbia, toda vanidad, toda rebeldía a su palabra delante de usted, en los cuerpos y mentes de mis hermanos y en el mío propio. Padre, yo le ruego y le pido todo esto para gloria y honra suya, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, también le ruego y le pido que desechemos toda la desobediencia a su palabra, porque el deseo de su iglesia es que todos, Señor, todos los que están presentes el día de hoy, nos veamos allá arriba. Y eso solamente va a ser posible cuando nos sujetemos, Señor, a su obra, a su palabra, a su mandamiento y a todo lo que está escrito en su Biblia. Le ruego y le pido todo esto para gloria y honra suya, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a